Gracias, hermano Leo. Buenas tardes. Les saludo a cada uno en el amor del Señor. Voy a dar lectura a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Dice así: con él es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Oremos. Bendito Dios y bendito Padre Celestial. Ante tu presencia, Señor, nos presentamos tal como somos, Señor. Solamente confiados en que tú, oh Dios amado, tienes la promesa de guiarnos, de ayudarnos. Vamos a entregar el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú tomes posesión de él, Señor, que tu Santo Espíritu guía a este tu siervo, para que todo cuanto diga, oh Señor, solamente sea lo que tú quieres para tu pueblo. Guárdanos, ayúdanos y quédate con nosotros ahora y siempre. Por los méritos preciosos de nuestro amado y bendito Salvador. Amén. ¿Puedo confiar en el Señor? Es una pregunta, no es el corito. ¿Puedo, hágasela a cada uno de ustedes, puedo yo confiar en el Señor? A modo de título. La oración tiene sentido solo cuando lo vinculamos al nombre de Cristo. Vamos a meditar por algunos minutos en esto, en la oración, las oraciones contestadas. ¿Cuál es la primera oración que Dios le contesta a un ser humano? La primera oración que Dios le contesta a usted y a mí, o la que me contestó, fue la oración cuando yo pedí perdón por mis pecados y le pedí llegar a ser su hijo. Esa fue la primera oración que el Señor respondió. Y esa es la primera oración que le va a responder a usted. La oración de confesión de fe y de petición absoluta de ser su hijo. Si no es hijo de Dios, usted no puede pedir nada, porque no tiene ningún derecho. Mi hijo, es imposible que vaya a donde el vecino y le diga: vecino, me faltan zapatos, ¿me puede comprar? ¿Qué le va a decir el vecino? No, pues, para eso está tu padre. Bueno, con esto sucede lo mismo. Yo no puedo pedirle algo a Dios si yo no soy su hijo. Es imposible que Él me responda. Para que seamos hijos de Dios, lo primero que debemos hacer es pasar por la cruz de Cristo, es haber pedido perdón por nuestros pecados. No sé si me entienden, no sé si me hago entender, pero esa es la idea. Primero que nada, pedir perdón por nuestros pecados, ser declarado hijo de Dios, ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y recién después de eso, usted puede y tiene la promesa de que sus oraciones van a ser contestadas. La oración tiene sentido solo cuando la vinculamos al nombre de Cristo. Quiere decir que la forma más efectiva de recibir lo que pedimos al Padre es allegándonos a Él como si fuésemos los siervos de Cristo y que estamos bajo su señorío. En esta nueva relación que Cristo nos abrió con Dios, podemos llevarle todas nuestras angustias, nuestras alabanzas,
nuestras peticiones, nuestra gratitud, con la plena certidumbre que responderá todas nuestras oraciones, aunque siempre debemos finalizar, pero que sea hecha tu voluntad, Señor, que sea hecho de acuerdo a lo que tú decides, a tu voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo estaba absolutamente seguro, estaba claro en quién había depositado su confianza, en quién había creído. La visión de Pablo para él fue muy fuerte, pero él supo inmediatamente cuando tuvo esta visión camino a Damasco, ¿verdad? Y quien estaba tras todo eso era Dios mismo. Ahí está la respuesta que él dio. Por lo tanto, nosotros, tal cual Pablo, o cual Jonás, o cual Daniel, no debemos tener ninguna duda que esa oración va a ser contestada. A lo mejor no en los mismos términos que nosotros queremos. A lo mejor no va a ser tal cual nosotros queremos, pero va a ser contestada. ¿Conoces tú a quien murió por ti y que puede perdonar tus pecados? Sí, le conoces. Todo otro conocimiento es insignificante. Ahora aprende a depender totalmente de Dios y encontrarás que es totalmente fiel a su palabra. Repito, ahora aprende a depender totalmente de Dios. Como hijos de Dios, debemos aprender, ¿ya?, a confiar, a depender absolutamente de nuestro Señor. Cuando eso hagamos, y eso no se consigue de un día para otro, estamos claros, pero cuando eso hagamos, vamos a ver que todo lo que pidamos al Señor, Él nos va a responder. Génesis, capítulo 22, y aquí vamos a ver un héroe de la fe. Génesis, capítulo 22 y versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Es tan conocida la historia de Abraham, un viejo, pero que Dios le dio su hijo. Pero que Dios también para probarlo, le pide, ve a tal parte y sacrifica a tu hijo. Y Abraham no tuvo ninguna duda. Él no dudó, se levantó de mañana con 2 siervos más su hijo y se fue a donde Dios le había dicho que tenía que presentarse. Y cuando vio el lugar, le dijo, espérenme aquí. ¿Pero qué le dijo a los siervos? Espérenme, que ya regresamos. Espérenme, ya regresamos, ya volvemos los dos. Pero él sabía que Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo. Pero la confianza que él tenía en que Dios iba a proveer ese cordero para el sacrificio era tan fuerte, tan grande, tan tremenda, que él no dudaba en decirle a su propio siervo, esperen, nos vamos y volvimos. Y después cuando su hijo le dice, padre Abraham, tenemos el, la leña, tenemos el altar, ¿y dónde está el cordero?
inocentemente. ¿Y qué le responde su padre? Dios proveerá de cordero, hijo mío. Pero siguió en su afán de terminar lo que Dios le había pedido. Y cuando ya estaba a punto de alzar su cuchillo para degollarlo, el ángel de Jehová se le aparece y le dice a Abraham, no lo hagas. Ya sé que tú no dudaste en hacer lo que se te pidió, en entregar a tu único hijo. No dudaste. No trepidaste ni un minuto en hacerlo. Y Abraham levanta la vista y ahí había un animal para sacrificio. Cuando comparamos esa fe, la de Abraham, con la fe nuestra, ¿cómo estamos? Es terrible, ¿eh? Porque nosotros pedimos, pero a su vez queremos ayudar a solucionarle el problema al Señor. ¿Cuántas veces, Señor, necesito esto, pero urgente? Es algo urgente. Por decir un caso, un remedio. Necesito un remedio que es urgente porque ya estoy delicado y tengo que tomarlo. Pero no solo se lo pedimos al Señor, sino que vamos donde la vecina y le conseguimos la plata para comprarlo. ¿Es esa fe? No, no puede ser fe. Se dice que en una parte, en un lugar, un grupo de hermanos se juntó a pedirle al Señor que lloviera. Hacía mucho tiempo que estaba en sequía y se juntaron a pedirle al Señor para que lloviera durante ese día porque ya era mucho. Se juntaron muchos hermanos a pedirle al Señor, pero un solo niño llegó con un paraguas. Esa es fe. Esa es fe. Uno solo y un niño. Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 8, que fue el que leí yo, dice, con él es el brazo de carne, más con nosotros Jehová de nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Era una situación muy difícil en ese momento para Ezequías. Sennacherib se había prácticamente puesto al lado para atacarlo en cualquier momento. Y Sennacherib tenía un ejército poderosísimo. No se le igualaba en nada al pueblo de Dios. En nada. Muchísimos soldados y él se agrandaba de todos los logros que él había tenido en los alrededores y cómo había destruido reyes que eran absolutamente poderosos. Pero este hombre, Ezequías, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que dijo? Más con nosotros, Jehová nuestro Dios. Cualquiera que se viera ante ese ejército podría dudar, pero Ezequías oró al Señor. Y el Señor le respondió de una manera, pero maravillosa. Lean la historia de este hombre y de Sennacherib. Cómo fue humillado, cómo fue derrotado, cómo se murieron los que realmente soñaban con tomarse el pueblo de Israel. Pero así es
Sennacherib tenía poder, hombres y prestigio, pero los moradores de Jerusalén tenían al Señor. ¿Hay algún enemigo apremiándote hoy? ¿Hay algo que se está aquejando? ¿Hay un dolor? ¿Hay algo que sientes? ¿Sientes como si la oposición estuviese a punto de aplastarte y destruirte? ¿Te parece que ya no hay esperanza para nada? ¿Has pensado en eso? Aliéntate, hijo de Dios. Con el Señor a tu lado, eres mayoría y tendrás la victoria. Con el Señor a nuestro lado, somos mayoría y tenemos la victoria. Esa es la diferencia entre nuestro Dios y todos los otros dioses de la tierra. Es la única y gran diferencia que existe. Nosotros le pedimos a Dios algo que parece ser imposible. Sin embargo, para el Señor todo es posible. Todo es posible. Hebreos capítulo 10 y versículo 23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. A lo largo de los siglos se ha confiado en nuestro Dios millones y millones de veces. De modo que confiemos en Él hoy y añadamos nuestro testimonio personal al de una hueste incontable de compañeros creyentes que han descubierto que nuestro Dios, guardador de las promesas, es inmutablemente fiel. La confianza en la fidelidad de Dios hace que se desvanezcan nuestros temores. La confianza en la fidelidad de Dios hace que se desvanezcan nuestros temores. Pensemos nosotros en tres casos que son muy conocidos en la palabra del Señor, que son historias que nos agradó o que nos agrada contarle a los niños en la escuela dominical. Pero pensemos, por ejemplo, en Daniel. El rey enojado con Daniel. Esto no puede ser, y te vas al foso de los leones hambrientos, leones que estaban decididos. Ahí caía una persona y el león lo destrozaba. Sin embargo, Daniel lo tiraron al pozo de los leones y el ángel de Jehová cuidó de Daniel y no le pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Pensemos en otro personaje de la Biblia, aunque un poco desobediente, Jonás. ¿Piensan ustedes que Jonás, después de su desobediencia, después de haber querido partir para el otro lado, en vez de a donde le había dado el Señor la orden a Nínive, y tomó el barco para Jope? ¿Piensan ustedes que Jonás, cuando estaba en el barco, él se arrepintió
y le dijo, yo soy el culpable de esta tempestad. Yo desobedecí a Dios. Si ustedes me tiran al mar, pero ¿se imaginan ustedes cuánto oró Jonás? ¿Se imaginan ustedes cuánto se arrepintió Jonás? Y es cuando estaba en el vientre del gran peso, de la ballena, él estaba orando hasta que el Señor lo sacó y lo libró y lo llevó a la playa. Esa es oración. Pensemos en los tres jóvenes, Cedrás, Mesach y Abednego. Cuando no quisieron, se negaron rotundamente a doblar las rodillas ante el rey y su estatua. Y ellos dijeron, ante tu estatua nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas, porque nosotros la vamos a doblar ante el Dios verdadero. Y el rey enojado, ¿qué hizo? Calentó el horno 7 veces más. Tanto así que las personas que lanzaron a estos hombres se quemaron, se chamuscaron, como decimos en el sur. Pero cuando estos jóvenes, estos tres jóvenes valientes, que no trepidaron en contar su historia, que eran hijos de Dios y que ese Dios les iba a salvar y que les iba a ayudar, cuando ellos cayeron, a ellos no les pasó nada. Y cuando alguien se acercó de los del rey, le dijo, y no fueron tres los que lanzamos, y ahora vemos cuatro. El ángel de Jehová estaba acompañando a esos tres jóvenes. El ángel de Jehová. Esas son las oraciones que han sido contestadas, hermanos. ¿Podemos confiar en el Señor? Sí, podemos hacerlo. Y podemos hacerlo de la manera más certera, más segura, porque jamás nuestro Dios a nosotros como sus hijos nos va a fallar. Nosotros como hijos le fallamos. Claro que le fallamos. Pero Él como nuestro Padre jamás nos va a fallar. Salmo 63, versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El rey David había llegado a una relación íntima con Dios, pero también habló de recordar a Dios, de meditar acerca de él y de regocijarse a la sombra de sus alas. Se sentía satisfecho de solo pensar acerca de él y disfrutar de su presencia. Una relación madura con Dios trae libertad y trae gozo, pero eso se adquiere con el tiempo. Y el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Las cargas y las ansiedades parecen enormes. Si soy honrado, he de admitir que estoy a punto de derrumbarme. Cuando damos señales de sobrecarga, insomnio, irritabilidad, preocupación, es tiempo de hacer algo que permita descargarnos. Es hora de quitarnos de encima algunas actividades y responsabilidades. Hemos de descargar nuestros cuidados sobre el Señor. Él ha prometido ayudarnos a llevar nuestras cargas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te ayudará.
Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Él va a estar siempre a nuestro lado, hermanos queridos. Él siempre va a estar respondiendo a nuestras oraciones. Él siempre va a estar ahí, pendiente de lo que nosotros, como hijos del Señor, podemos ser. Ageo, capítulo 2 y versículo 8 dice, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. No importa cuánto ahorremos, no podría compararse con las riquezas que tiene Dios. Él es el dueño de todo. Sí, aquel que ha prometido suplir nuestras necesidades tiene todos los recursos del universo para respaldar su promesa. Y Él da sin medida. Él da sin medida. Recuerden los milagros del Señor. Recuerde siempre que el Señor jamás nos va a dejar. Usted puede estar muy afligida. Usted puede estar muy preocupada por alguna situación. Ella sobre Jehová súplicas y Él te ayudará. Él te sustentará. Pero aprende a confiar plenamente en Dios. Si no lo haces, Dios no puede obrar. Dios no va a obrar. Tú tienes que aprender. Usted tiene que aprender. Yo tengo que aprender. Tuve y tengo y tendré que seguir aprendiendo a depender absolutamente del Señor. Es la única manera. Echar sobre Jehová nuestra solicitud, nuestras cargas, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras amarguras. Y Él nos va a dar el gozo. Él nos va a dar lo que necesitamos. Él nos va a dar la paz, la tranquilidad. Pero somos nosotros quienes tenemos que depositar esa intranquilidad, esa falta de gozo, esa falta de alegría. Tenemos que depositarla en el Señor. Y Él, por medio de su palabra, nos va a hacer entender que Él no va a fallar. Que el Señor, que cada uno de nosotros aprendamos a confiar absolutamente. Como ese niñito, que fue el único que llegó con paraguas cuando todos estaban pidiendo que lloviera, pero nadie fue. Así. Como ese niño que salta a la oscuridad sabiendo que su padre está abajo, no importándole que se puede caer, pero él sabía que su padre estaba abajo y le dijo, ya voy, papito, tómame en los brazos. Él sabía que su padre estaba ahí. Esa es fe, esa es seguridad, esa es confianza. Así debemos confiar en nuestro Dios. ¿Confía usted igual? ¿Confía así en su Dios usted? Quiere el Señor que cada uno de nosotros aprendamos a confiar absoluta y totalmente en nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a aprender a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú tienes todo para darnos lo que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Padre Santo, por todo. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén.